acá en una caminata junto con Suji, que también no solo me acompaña a la noche, sino también me acompaña a caminar ahí por las montañas. Y el otro día estuve en la presentación de la exposición de Helio, de Eleonora, en la exposición, y estuve hablando algunas cosas, que subí algunos pedacitos, y mucha gente me dijo, oh, contá esa historia que les interesaba, esa historia que conté ahí, un poco resumido, en la presentación de Eleonora. Subí algunos pedazos cortos, así que varias personas me preguntaron sobre eso, así que aprovecho ahora que estoy caminando con los perros. Ahí están, el marrón y Sushi también. Mientras estoy caminando con los perros acá, voy a ir contando un poco esa historia que contaba. Hablaba principalmente de Apolo. Apolo es uno de los 12 olímpicos, de los más importantes. Apolo es Febo, ¿no? Para los romanos. Es el sol. Es el sol, pero representa en sí mismo Apolo uno de los olímpicos más importantes. Representa la música, el arte, la agricultura, la fuerza, la arquería. Es el hermano gemelo de Artemisa, de la diosa cazadora Artemisa, ¿no? Son gemelos. Ellos son hijos de Zeus y Leto. Leto es una titán, hermana de Cronos, o sea, es como una tía más o menos así de Zeus, y con Leto tienen a estos dos hijos gemelos, que son mitad dioses, mitad titanes, que son justamente Apolo y Artemisa. Y entre esas cosas importantes que tenía que hacer Apolo, el dios Sol, Apolo era el que manejaba la puntería de Paris en la batalla de Troya para que pudiera pegarle solo en el talón, que era el único punto débil que tenía Aquiles. Pero en la función más importante que tenía en ese punto Apolo era el que dirigía a las musas. Las musas, estas 9 hijas de Zeus con la memoria, ¿no? Había 2 ríos importantes. Uno era el que era la memoria, que era Nemésis, y otro era el río que era el olvido. Y tenían 2 diosas que eran a cargo. Una era la diosa de la memoria, otra la diosa del olvido. En las aguas de Némesis, de la memoria, era cuando se bañaban las almas, cuando terminaban la vida, se bañaban en las aguas de la memoria para recordar todas sus experiencias y todas sus vidas. En cambio, en el río del olvido, no me acuerdo ahora bien exactamente el nombre, es medio complicado, era en el agua que se baleaban las almas antes de encarnar. Antes de encarnar, lo que hacían era bañarse en el río del olvido para olvidarse todo y encarnar. La memoria, con Zeus, Zeus la visita 9 noches, tienen 9 hijas, son las 9 musas. Estas 9 musas, que no son diosas, estas 9 musas que vivían en otro monte, que no vivían en el Olimpo, eran las encargadas de inspirar a los hombres, de llevarle, de hecho cada una tiene una función distinta, Calíope, Demeter, Clio, Talía, bueno, todas las musas, ¿no? Tienen distintas funciones, pero a veces creemos que las musas tienen que ver con el arte. De hecho, las musas tienen que ver con todo, tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con las palabras de amor que les decís a alguien, con la ciencia, bueno, todo pero ¿cuál es la función de Apolo en todo esto? Apolo, que es mezcla de dios y titán, lo cual es mucho más importante, ¿no? Él es mezcla de una titán con un dios, Leto con Zeus. Él tenía una lira, ¿no? Una lira con la que hacía música y traía información importante. Apolo, Zeus. Apolo, Febo, el dios, Inti, el gran son central, como cada uno lo pudiera entender en ese momento, ¿no? Porque él no era Helios, porque esto es importante entender. Helios era el sol físico. El sol que alumbra, ese sol, era Helio. Pero Apolo era el sol no físico, el sol, bueno, nada, ese como ese sol de otra potencia.
Ese era Apolo. Y Apolo, que tenía toda la sabiduría, porque había bebido del agua, bueno, no importa, un montón de cosas súper raras, que había bebido del agua de las sabidurías, Apolo le decía a las musas lo que las musas debían compartir o tenían que compartir con las personas. Las musas, que viajaban en lo invisible, les susurraban a los hombres la información que las personas en Teosnustos recibían el susurro de las musas, inspiraban este susurro y exhalaban una creación divina. De ahí viene lo de la respiración divina, el Teosnustos griego, que era a través de el dios, el sol no físico, Apolo. La fuerza original no se refiere al sol físico, como Inti, que no es el sol físico. Le decía a las musas lo que las musas debían transmitirle a los hombres. Cada una de estas 9 musas tenía, cada una tenía una particularidad especial, cada una tenía una capacidad especial para transmitir información a los hombres, y esto lo iban haciendo de esa manera, ¿no? Iban transmitiendo esta información cada una de las musas. Y la tarea de todo buen griego en ese punto era poder escuchar a las musas. O sea, las musas hablaban todo el tiempo, como a vos, como a mí, como a todo el mundo, todo el tiempo nos están inspirando desde lo invisible, pero el gran tema era que nosotros, los hombres en esa época también, se distraían en la vida mundana y entonces no tenían el tiempo ni la sabiduría de escuchar a las musas, que simplemente eran las emisarias de Apolo. Y quien podía escuchar a las musas recibía la información de Febo, como le llamaban los romanos a Apolo. Y entonces tenía la capacidad de crear en una perfección divina. Esto, que parece todo una historia muy linda, es simplemente una forma bella que tenían los griegos de explicar conexiones y de explicar formas que para todos nosotros pueden ser cosas mucho más fáciles de entender y que tiene que ver con la conexión a lo superior y traer información de la red. Bueno, los griegos todo esto lo explicaban de forma poética, y entonces estaban los dioses y estos dioses usaban a las musas. ¿Y esto cómo se podría entender? Bueno, pues Apolo significaría la fuerza superior, las inteligencias superiores, magnificándose en Apolo todas estas fuerzas superiores. ¿Y quiénes eran las musas? Y bueno, hoy podríamos decir que las musas eran simplemente un tubo de luz y sonido por el que se comunican los maestros ascensionados. Y eso eran las musas, que algunos las escuchamos a veces y muchas veces no las podemos escuchar y nos perdemos. Y ahí es un poco la magia de Apolo, las musas. Bueno, eso era un poco lo que contaba y que subí el otro día un video corto. Muchas personas, eran 8, querían que les contara más de eso, así que ahora que salí a caminar un rato con los perros, ¿qué haces? Claro, las frecuencias ROX eran lo que quien estaba en la frecuencia correcta podía escuchar las musas, y si no, no las podías escuchar. Y entonces, bueno, nada, ahí es donde entraba la sabiduría de Apolo, que inspiraba a las musas, y los hombres tenían la obligación de estar lo suficientemente atentos a la vida y también estar atentos a las musas. También poder escuchar la información que transmitía el que en muchos sentidos era el más importante de los dioses, que era Apolo, que ayudó a los troyanos, que también era un poco guerrero, ¿no? Apolo era un gran arquero, aunque la verdadera arquera era su hermana gemela, Artemisa, ¿no? La diosa cazadora, que era hermana gemela de Apolo. Y nada, eso era un poco lo que contábamos ahí en cuando estuvimos con lo de Eleonora, la historia de cómo todo proceso creativo, en este caso era simplemente el proceso de bajar a las guardianas, era un proceso que le había permitido escuchar a las musas desde información superior. Y las musas no viven en el Olimpo, porque las musas viven en otro monte, porque las musas no son físicas como eran los dioses. Las musas eran un canal de los dioses.
que nos permitían crear, manifestar, movernos. Así que, bueno, nada, aquí en un paseíto de mediodía en la montaña que está hermoso, con Suji, por supuesto, siempre. Nada, aprovechar para contarles eso. Nos vemos.